epístola a los hebreos, hay cosas en la epístola a los hebreos que a mí sinceramente me sacuden. Una de ellas es que nosotros no deberíamos de descuidar una salvación tan grande. Dice el verso 3 del capítulo 2 del epístola a los hebreos: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y me detengo hoy frente al caos profético que tenemos en este tiempo. Tenemos un caos que yo diría que es abismal, un caos que ha llegado a los niveles más altos que pudiesen haber tocado la historia de la iglesia. Caos asquerosamente vergonzoso, el caos de lo profético. Usted ve que aparece una persona y de pronto llama a alguien por allá y le dice: sí, es que tu nombre es Norma, para poner un ejemplo, perdón de las normas, tu nombre es Norma, entonces Norma, mira, que esto y que lo otro, y literalmente la persona empieza a adivinar. Esa persona no tiene un trasfondo, esa persona no tiene una historia real, ni siquiera se sabe quién es el pastor de esa persona, no se tiene un precedente real. Sin embargo, usted mira que ese tipo de gente de la noche a la mañana se llenan de muchísimo dinero porque empiezan a andar por diferentes congregaciones del mundo que les gusta ese tipo de cosas. Ah, no, es que usted es religioso, es que somos un movimiento del reino de Dios. No. El reino de Dios es otra cosa. El reino de Dios tiene manifestaciones, pero manifestaciones divinas, no manifestaciones esotéricas, no manifestaciones brujas ni hechiceras, no manifestaciones de adivinación, porque quien tiene manifestaciones de ese tipo es otro reino, pero no el reino de Dios. Entonces, estamos en medio de una generación que no discierne, que no entiende, que no tiene la capacidad de decir no, que no tiene la capacidad de detenerse y decir: esto no puede ser de Dios, esto no puede ser de Dios, no puede ser de Dios. Yo hablaba con uno de los muchachos que se congrega con nosotros y él maneja mucho el tema de la cultura de las raíces judías. O las raíces hebreas, para que no me regañe Berenice. Y maneja muy bien eso. Y él me hablaba a mí y me decía: pastor, es que hoy hay una enseñanza de la gente que predica y habla mucho de Torah, y es que usted puede tener una ayuda espiritual. O sea, usted puede estar solo, pero usted lo que hace es canalizar la energía. Entonces usted tiene una relación con una mujer que también quiere canalizar energía, y entonces deciden encontrarse en algún lugar de la tierra y hacen todo el despelote que pueden hacer. Mañana ya no se conocen porque sencillamente es como quien dice satisfacer necesidades. Y entonces uno se queda y uno dice: ¿de verdad hay gente predicando esas cosas? Me dijo: claro, pastor, un montón de gente, un montón. Gente que se dedica al tema de todo este tema, de todo. Algunos de ellos empezaron con un señor que él se autollama Ben Abraham. Después él se les apartó porque le salieron los negritos más vivos que él. Y entonces uno se queda diciendo: ¿pero qué fue lo que le pasó al planeta? Por ejemplo, yo noto que hay demasiado predicador que le gustan niños y le gustan las niñas. Ahorita mismo hay un escándalo con una denominación
gigante llamada La Luz del Mundo. Y el líder principal de La Luz del Mundo, que era un señor, si mal no me acuerdo o no olvido, como Joaquín, algo así, ese señor murió y era un hombre con un currículum asqueroso. Ahora el hijo de él, que se llama Jasón, ese hombre ahorita está preso en Estados Unidos, pero la gran pregunta es, ¿y por qué no lo metieron preso en México? Parece que en México, si tú pagas, el alcalde, el gobernador, la policía, el ejército, los abogados, los fiscales, todos se hacen de la vista gorda y no les importa, no les interesa. Y uno se pone a analizar y uno dice, pero la mamá de ese hombre, Jasón, ahorita la acaban de meter presa también. Y tienen presos, si no estoy equivocado, como 18 personas. Pero ¿cómo una mamá puede apoyar que su hijo abuse de menores? O sea, ¿qué clase de psicópata también es esta señora? ¿Qué clase de familia enferma es esa? Y no estoy diciendo que la gente tiene que odiar al hombre, no. Pero manda la parada y usted ve que las reuniones de La Luz del Mundo tienen un montón de gente, es una idolatría tan grande y usted se pone a analizar y con todas las pruebas reales, porque una cosa es que a una persona lo acuse. Mire, la iglesia tiene problemas serios para restaurar. Yo recuerdo cuando un predicador buenísimo, puertorriqueño, un hombre con un ministerio muy bueno, ese hombre llegó a un canal de televisión aquí en Costa Rica y realmente para lo que predicaban los que llegaban a predicar ahí, lo que este hombre predicaba era otra cosa. O sea, hablar de ese predicador puertorriqueño que tenía una iglesia en Orlando, si no me equivoco, pero de la noche a la mañana descubren que él está enredado con la secretaria. Bueno, eso puede pasar. Yo considero que eso es un pecado, pero no es un pecado tan requete grave como andar tocando niños. Primero porque la mujer es mayor, la mujer sabe lo que se va a enfrentar. ¿Qué hizo la iglesia? Sacaron los libros de él de las librerías. Curiosamente, él tenía un libro buenísimo, el canalito ese donde él recogió millones de dólares. Enlace, no lo volvió a invitar, porque así son de perversos. Así son esa gente de inmunda. Se sacan y uno se pone a mirar a este hombre. ¿Quién lo restauró? La iglesia no tiene capacidad para restaurar a nadie, absolutamente a nadie. Las personas tienen capacidad para dañar, para maldecir, para destruir. Entonces uno, después de los años que han pasado, uno mira a un hombre como este hombre puertorriqueño con un ministerio lindísimo. ¿En qué quedó? ¿A dónde llegó? ¿Qué pasó con él? No sé qué pasó. Pero uno se da cuenta que creo que fue en esta semana, metieron un pastor preso en Honduras, porque también le gustaba tocar niños. En Argentina eso está vaciado. Argentina, sinceramente Argentina va a tener que ver qué hace Argentina. O sea, por eso yo tengo problemas cuando yo veo un hombre como Ronnie Chávez que va a la Argentina a profetizarle a una persona como Jiménez. Yo no tengo nada contra Jiménez, pero Jiménez necesita que alguien lo ayude a restaurarse, que alguien lo ayude, porque Jiménez nunca en su vida se detuvo. Toda su vida él sabe cómo sacarle la plata a la gente, él encontró un sistema. Allá la gente que quiera seguir caminando debajo de esas coberturas, pero es problema de ellos. Pero la Argentina está llena de pastores homosexuales. La Argentina está lleno de pastores que les gusta tocar muchachos, llevarse muchachos para sus casas. Ahora, abro un paréntesis. Bueno, pero ¿qué es? Que los papás son tarados. ¿Qué es? Que los papás creen en ese nivel de estupidez. Ah, que porque es el apóstol, entonces yo le voy a dar que se lleve a mi hijo. Y entonces mi hijo va a dormir en la misma cama con el apóstol. Hello. Pero ¿hasta dónde?
¿Hasta dónde tenemos tanto nivel de estupidez dentro de la iglesia? Mire cómo están las naciones del mundo. Mire. O sea, yo podría decir que una iglesia, entre comillas, como la luz del mundo, esa del Señor ese Jasón, no es iglesia, eso es una secta. Una secta, pero uno se pone y uno dice, pero con tanta evidencia real. Sí, pero usted se va a Venezuela y es como que el nombre Luz del Mundo tiene una maldición. Es como que el nombre La Luz del Mundo está lleno de demonios, porque La Luz del Mundo en Venezuela de Jaime Van Puertas también, eso da asco. Ahí el que se ha llenado de plata es Jaime Van Puertas y sus hijos. Y usted ve que si un pastor se va de la luz del mundo, para la gente que se queda, esos pastores son del diablo, esos pastores hay que maldecirlos porque el nivel de obediencia es casi como si estuvieran controlados, como si estuvieran bajo el poder de un hipnotismo. Y a mí me llama mucho la atención porque, por ejemplo, el apóstol dice y habla del descuido espiritual. Habla de una iglesia que no es ni fría ni caliente, sino una iglesia que es tibia. Una iglesia que ama la tibieza, una iglesia que ama la arrogancia, una iglesia que ama el vivir de la manera que le da la gana, una iglesia que ama, aplaude la porquería, aplaude la inmundicia, aplaude eso. Aplaude eso. Y no es que uno quiera ponerle el dedo encima a alguien, no es que uno quiera majar a nadie, pero es la realidad. Amado, yo amo profundamente Colombia. Yo recuerdo una vez que estaba yo en un evento en Santa Marta y recuerdo que una muchacha pasó al frente y el Señor la liberó porque tenía no sé cuántos demonios y después más tarde ella pide que ella quiere hablar conmigo. Llegan al hotel, llega ella, llega otro muchacho que no sé si era el novio, pero pienso que quizás sí, llegó la mamá, llegó el papá y la muchacha se destapó. Y ella dijo, yo soy una mujer que vendo mi cuerpo. Tienen unos nombres raros hoy, les llaman prepago, les llaman score, una cosa tan rara como esa. Pero ella me dice, yo me dedico a esto. Me dice, pero no sé dónde congregarme, pastor, porque yo pertenezco a una agencia. Y yo le muestro a usted los nombres de los pastores con las congregaciones más grandes de Colombia. Todos son clientes de esta agencia. Pero son los hombres que dicen que son profetas. Por eso es que hoy tienen un loco como presidente, un borracho que está en Nueva York y le dice a la policía, pues que es normal, es que Petro es un enfermo, Petro es un alcohólico. ¿Cómo puede uno esperar que un tipo como este, que da un discurso bien borracho, ese es el presidente? Y usted ve un chorro colombiano que dicen, ese es mi presidente. A mí me daría vergüenza decir que un loco como ese es presidente, o que es mi presidente. Pero usted va a Brasil y los escándalos son gigantes. Los escándalos son realmente aberrantes. Usted ve en Brasil eso. Yo conocí en Colombia a un pastor que dejó a la esposa, que era una señora más mayor, y se casó con una muchacha que él le lleva, a esa muchacha creo que le lleva como 40 años. Y no es el hecho de que se puede casar con una que tenga 40, eso no me importa a mí ni a nadie. El punto es que dejó a la esposa, porque dice que Dios le habló. Y yo me pregunto, ¿cuál Dios le habló? Recuerdo hace algunos años que estaba en una convención gigante en Brasil, me habían invitado. La denominación más grande de Brasil es las Asambleas de Dios. La Asamblea de Dios está dividida entre lo que es el norte, el sur y el centro. Son gigantes, estamos hablando que hay más de 1 millón de iglesias de Asambleas de Dios, si no estoy equivocado, en Brasil. De las Asambleas de Dios, yo fui invitado, habían como 100,000 pastores, yo fui invitado para ministrar. Recuerdo que un día pasaron una mujer al frente, porque lo que se escuchaba era que la mujer se había convertido
y que ahora la mujer pues iba a servir a Dios, y que la mujer ahora caminaba con el Espíritu Santo, y entonces uno analizaba y uno decía, wow, tremendo, tremendo. Tremendo que la mujer se haya convertido. Y bueno, cuando la presentan a la mujer como que era una de las brujas principales a nivel mundial, y ella vive en Brasil. La mujer empieza a testificar y empieza a hablar de todo lo que ella hacía, pero en eso la mujer empieza a revelar nombres. Yo estaba ahí, a mí no me pueden contar la historia diferente, porque yo estaba ahí. Y la mujer empezó a decir que pastores de congregaciones muy grandes, oiga bien, pastores de congregaciones muy grandes en el mundo, y mencionó el nombre de varios, de Centroamérica, de Estados Unidos y de Suramérica, y empezó a mencionar pastores de iglesias muy grandes que iban donde ella todos los años, y que al llegar a, ¿cómo se llama?, a consultarla a ella les hacía brujería. Ellos se llevaban lo que ella les daba, lo derramaban afuera de la iglesia y lo derramaban dentro de la iglesia, y eso era para que sus congregaciones crecieran. Pero el problema es que ella empezó a mencionar nombres que yo no mencionaré. Hermano, yo estoy hablando de una cosa muy seria. Si alguna gente va a empezar a poner comentarios estúpidos, pídele a Dios por una vez en la vida que su lengua se conecte con el Espíritu Santo, porque ya está bueno de hablar tanta estupidez. Si usted está muy amargado, yo le pago el boleto de avión y se viene aquí a Costa Rica y le echamos fuera a los demonios. Y si usted lo que quiere es vivir endemoniado toda la vida y seguir comiendo mugre, ese es su problema. Pero por favor, la gente que va a opinar, mejor no opine, porque lo que estoy hablando es muy fuerte. Entonces, amárrese la boca, amárrese la lengua y pídale a Dios misericordia y no hable estupideces. Esa bruja estaba hablando de cómo ella invocaba demonios, iba al cementerio, traía huesos de muertos, los pastores venían, ella les echaba unos baños. Si yo mencionara los nombres de los pastores que esa mujer mencionó ese día allí, yo creo que Latinoamérica tendría problemas muy serios, porque el problema es que yo soy una autoridad en esta tierra, y eso lo sabe el diablo. No me interesa que lo sepa nadie, eso lo sabe el diablo. Y yo ese día, yo tenía que predicar, y le voy a ser sincero, yo caí de rodillas. Tuvieron que cantar como unos 20 minutos más porque yo no podía parar de llorar. Porque yo le dije a Dios, ¿qué nos ocurrió? ¿Dónde se nos quedó el evangelio? ¿Dónde quedamos nosotros? ¿Qué fue lo que le pasó a la iglesia? Yo recuerdo que hace muchos años no existían seminarios sobre el crecimiento de la iglesia, o lo que comúnmente llaman crecimiento. No habían tal cosa como grupos familiares, no existían cosas como el encuentro, el preencuentro, el posencuentro, no existía nada de eso. No habían cosas como Peniel, retiros de X como los que se hacen hoy, eso no existía. Y yo recuerdo que de un tiempo para acá se empezó mucho con esto. Ese día cuando yo escuché a esa bruja decir, porque yo nunca imaginé que en la iglesia podía pasar algo así, que una bruja diga, yo me volví a Dios, pero me volví a Dios porque Dios es real, porque el testimonio de los pastores a nivel mundial, ella dijo, da vergüenza, porque a mí me buscaban para que yo les hiciera brujería, para llevar a sus congregaciones. Entonces, cuando uno se detiene, uno dice, bueno, pero entonces quiere decir que el crecimiento en muchas congregaciones, eso es como cuando usted entra a un restaurante chino y hay un gatico que hace así, el puñito así,
Y usted se da cuenta que ese puñito, eso en mandarín es venga, 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 venga. Ahí hay algo. Cuando usted ve ese gato con ese movimiento, usted se cuenta que esos chinos son peligrosos, muy peligrosos. Entonces, yo personalmente no soy comedor de comida china, me da asco la comida china. Me da asco por las cosas que han ocurrido. Aquí en Costa Rica encontraron no sé cuántos congeladores llenos de ratas congeladas, que se las coman ellos. Yo no me tengo por qué comer eso. Y no sé cuántos perros también congelados. Seguramente alguna vez comimos perro, pero si ellos son adictos a esa vaina, que coman ellos. Yo como otras cosas. Pero al punto que voy es, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Será que estamos igual que las 10 vírgenes? ¿Será que perdimos el norte como las 5 vírgenes insensatas? ¿Será que nos hicimos una iglesia carnal como los Gálatas, cuando Pablo le dice, ustedes comenzaron en el espíritu y terminaron en la carne? Ustedes debieron de haber sido maestros, les digo a otros, y son niños todavía. Ustedes no entendieron. Ustedes abrieron puertas. Ustedes ni siquiera se dieron cuenta de cómo eran las cosas. Pablo dice que Israel se deslizó y cayó en la vagancia. Dice Pablo que Israel se levantó a comer y a beber. Corintios capítulo 10 dice que el que mire estar firme, dice vea que no caiga. ¿Pero no caiga de qué? Pedro también habla algo parecido a esto. Y yo diría, no caiga de la diligencia, porque cuando uno cae de la diligencia, automáticamente uno se convierte en negligente. Y la negligencia es una de las desgracias más grandes. Por eso es que yo pienso que en la historia existió un tipo llamado Jin Jong, existió otro tipo llamado David Koresh, que ambos llevaron multitudes de personas a la muerte. Porque hay un momento en que las personas se ciegan, y se ciegan al tal punto que ellos creen que realmente lo que están haciendo es de Dios. Escucha esto. Nosotros tuvimos aquí en el ministerio nuestro un tal David Buchanan, junto con la esposa Joana. Yo creo que ellos tuvieron la oportunidad de llegar a algo que nunca llegaron. Y pienso que nunca van a llegar. Un día esto me escribió una pastora, nuestra pastora Delia. Llegaron a una iglesia aquí en un lugar llamado Atenas, se robaron hasta los micrófonos. Aquí en mi casa, a uno de mis nietos se le desapareció un Nintendo. Después apareció en unas cuestiones ahí y nos dimos cuenta que él se lo había llevado. Pero usted escucha a este señor David y dice, es que Dios nos reveló, es que Dios nos dijo que la fuente se va a secar. Uno se pregunta, ¿le hablará Dios a un loco como este borrachín, lleno de droga, que maltrata a su propio padre, que lo tiene tirado en una cama como si fuera basura? Pero usted oye a este tipo hablando con una arrogancia y una mala crianza. Es que Dios nos dio una palabra a Joana y a mí. Discúlpeme, el Dios de este libro, hablándole a un descarado como ese, no. Yo no soy experto en oír la voz de Dios, pero yo le garantizo que Dios no le habla a ese tipo. Porque si Dios le hablara a ese hombre, bueno, posiblemente le hablará el Dios de las moscas, que es Belcebú. Pero Dios no habla así.
Yo creo que Dios no anda buscando gente tan santa como la iglesia lo ha dicho. Yo creo que Dios lo que anda buscando es gente arrepentida. Y cuando uno se arrepiente, entonces uno alcanza misericordia. Alcanza misericordia. Yo me detengo aquí, por ejemplo, en Romanos 13:11, y dice que algunos hijos de Dios habían llegado a ser tan lascivos que se habían vuelto a glotonerías, borracheras, faulas, pleitos y contiendas. Pablo habla de esto y vuelvo a retomar la idea. Pablo le dice a los Gálatas que se habían alejado de la victoria del madero y se habían vuelto a las obras de la carne. ¿Qué fue lo que pasó en Apocalipsis? Se pierde el primer amor en una de las iglesias, de las 7 iglesias. En la otra hay tibieza espiritual y en la otra hay muerte espiritual. Entonces uno podría decir, bueno, cada una de estas iglesias representa algo. Sí, el problema es que hoy tenemos pérdida del primer amor, tenemos tibieza espiritual y tenemos muerte espiritual. Esto es una tragedia. Esto es una tragedia. Gente arrepentida y apartada para Dios. Gente arrepentida y apartada para Dios. Cuando nosotros fuimos a hacer el Congreso Mundial allá en Cartagena, Colombia, una de las principales personas que se levantó a hablar pestes del ministerio nuestro fue un señor llamado San Juan. No me acuerdo cómo se llama San Juan. Pero cuando uno examina la historia de San Juan, o de ese señor, que apóstol San Juan, pero bueno, que Dios lo bendiga, él dice que es apóstol. Ese señor ha hecho tantas cosas con muchachitas jovencitas. Tenía una secretaria, le compró hasta una moto al esposo de la secretaria. Después se descubrió que el hombre vivía con la secretaria. Y uno se pone a pensar, ¿es en serio? Y nadie puede negar que la esposa de ese hombre, yo me atrevo a creer que la esposa es una mujer de Dios. Pero esos son los líderes que cuando uno va para una nación, no, es que nosotros tenemos que defender la iglesia aquí en Cartagena. ¿Defender? ¿En serio? Gente tan corrupta y tan corrompida como esa, gente tan cochina y tan sucia como esa, ¿me van a decir a mí que ellos están preocupados por la iglesia? Gente que hacen eventos en Cartagena, a cada rato invitan a un predicador y negocian las ofrendas, y llame a fulano y llame a fulano. Al final del camino se quedan con un montón de plata porque están acostumbrados a saquear a las personas. Ahí en Cartagena hay un bendito Juan Valdés que si esa cafetería hablara de las veces que se tomaron café pastores ahí negociando como políticos, como arpías y como serpientes, cosas como si fuera un partido político, daría asco ver las congregaciones, ver lo que está ocurriendo. Por eso yo cuando voy a Colombia y encuentro pastores sinceros, yo doy mi vida por esa gente. Yo ahora estuve en Colombia y ahí, bueno, ya la conocía, pero reafirmamos una amistad con una de nuestras intercesoras. Conocí su hija, uno de nuestros pastores que está en Villavicencio, su esposa, sus hijos. En Villavicencio hay una familia, una hermana que yo amo muchísimo. Ahora me la encontré ya con su esposo. Ese esposo, esa mujer, me pareció el hombre más lindo. Su hija y los pastores que conocimos allí en Puerto López, que me pareció hermosísimo ver a esa gente de Dios. Obviamente conocemos pastores en muchas partes de Colombia, en Sincelejo, en Bucaramanga, en Cúcuta. Conocemos personas de Dios en Barranquilla, en Cartagena, en Bogotá, en Cali, en Medellín. Algunos roban como Débora, pero otros no roban. Otros son de Dios. Entonces yo me detengo y yo digo, ¿qué pasó?
¿qué le pasó a la iglesia? ¿Qué le ocurrió a esta iglesia? ¿Qué le ocurrió? Yo fui una vez a Cuba, bueno, he ido a Cuba 3 veces, pero una vez que fui a Cuba, yo vi pastores que ellos amaban más a Fidel y a Raúl Castro que al mismo Dios. Y no estoy diciendo que, claro, viven en un sistema comunista, que es una porquería. Claro, hay que tener cuidado porque los matan, pero ¿dónde quedó la sangre de Jesús? ¿Dónde quedó el Dios? ¿Dónde quedó Dios en países como Venezuela? ¿Dónde? Yo amo profundamente naciones como Dominicana, pero yo veo sectores de la República Dominicana que están totalmente confundidos. Gente que dice que hablaban con un ángel que era ñato. O sea, ¿de dónde Judas sacan ese nivel de estupideces? Y yo estoy convencido que la gente que dice eso realmente lo ve. Ahora hay una moda loca que dice que se relacionan con el agua, se relacionan con el viento, con la tierra, o sea, con el fuego. Estos tipos, ¿qué es lo que están consumiendo? ¿Qué es lo que están consumiendo? O sea, no, y le preguntan a uno y le preguntan al otro. Yo recuerdo una vez que estaba en Bogotá y me llevaron a la iglesia de un señor llamado de apellido Páez. Y él había dejado a su esposa, era una muchacha muy jovencita ella. Y bueno, si él era soltera, que era una muchacha soltera, no hay ningún problema, pero dejar la esposa allá. Y ese día en la mañana llegó un señor llamado Diony Báez, un mensajito maluco, porque la verdad es que era maluco el mensaje. Pero al final el tipo dijo, aquí hay 10 personas que pueden dar 400,000 pesos. Eran 4 millones. 4 millones son $1,000. Y la gente empezó a correr. De pronto dijo, Dios te está abriendo una puerta. Que vengan más. Para no cansarle con el cuento, pasaron 40 personas a dar 400,000 pesos. O sea que el tipo en esa prediquita arrolló $4,000. Y usted le pregunta a esa gente que estaba en ese culto si recibieron alguna bendición. Yo le garantizo que no hay nada. Pero ese nivel de hechicería, ese nivel de brujería, ese nivel de quitarle la capacidad de pensar a las personas, de hipnotizar por completo a las personas, para mí, ese es un nivel de brujería altísimo que se está moviendo hoy a nivel mundial. Y Latinoamérica da vergüenza. Latinoamérica da mucha pena. Cuando yo veo lo que está pasando en Estados Unidos, cómo meten preso a ese señor, ya le pusieron una condena de 16 años y ahora lo subieron a Nueva York para ponerle otra condena. Pero curiosamente la cárcel donde él está preso es la misma cárcel donde están presos mafiosos de los más grandes de México, narcotraficantes de los más grandes. ¿Usted imagina lo que es eso? Que en la misma cárcel donde están esos narcos criminales de lo peor, ahí también hay un hombre que es pastor. No estoy criticando, lo que siento es mucha pena, mucha pena. Nosotros tenemos un culto esta noche. Haga planes y se viene para acá. Haga planes y corre para este lugar, corra. Usted no tiene que venirse en taxi, vengas en bus, llega a un lugar y de ahí se viene en taxi. Corra, llegue temprano, porque hoy, bueno, Armando dice que Gustavo Páez es falso profeta. Yo creo que sería peligroso decir eso. Yo creo que Gustavo Páez le ha fallado a un montón de profecías, pero decir que Gustavo Páez es falso profeta, yo creo que es peligroso. No es muy sabio decir eso. Entonces, pero yo me detengo por un momento y yo pregunto, ¿qué? ¿Qué? Yo creo que estamos en el tiempo final.
Yo creo que el Señor nos está llamando. Yo creo que el Señor nos está llamando. Y nos está llamando a un arrepentimiento. A un arrepentimiento genuino. A un arrepentimiento. Lisette, si estuviera cerca, como que no fuera. Amén. Conozco a Lisette y a su esposo hace bastante ratico. Y los amo mucho. Y los bendigo. Yo a veces me detengo y pido una ofrenda para darle de comer al necesitado. A veces no es tan fácil. Pero yo le garantizo que si la ofrenda la pidiera alguno de estos ingratos que anda por ahí, la gente correría por multitudes. Pero un día estaremos delante del Señor y le daremos cuentas a Dios por todo lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho. Está como sabroso este termito. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Por ahí está Mariela, por ahí está Ana, Rocío, Marlene González, Rosa Laínez, Mónica Valero, María Alfonso, Gisela Calero, Enoch David, Mairene Ortiz, Guillermina Guzmán, Abraham Labat. No creo que Abraham Labat, Dios mío, Abraham Labat, ¿qué hace Abraham Labat metido en esa transmisión? Por amor a Jesús. Yo sí amo a ese muchacho. Sí, pero es que usted dice algo allí. A Gustavo Páez le gusta mucho la plata. Yo creo que a todos nos gusta el dinero. Pero cuando uno mira la realidad de él, tampoco ha hecho nada. Porque yo creo que el dinero mal habido se va como agua. Por eso es que esta fuente nunca se va a secar. Y cuando usted escucha a un bobo con un aliento podrido decir, la fuente se le va a secar. ¿Cuál fuente? Si la fuente de este ministerio es Cristo. La fuente de este ministerio es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tendría que secarse Dios para que se seque la fuente de este ministerio. Y eso no pasará. Venga, rabino, para que salude a este pueblo, que lo conozcan. Este rabino ya lo conocen, pero ahí está, rabino, y usted. Hola, bendiciones a todos. Un gusto saludarles por acá, aquí, con el enviado de Dios, desatando los secretos del Señor. Suelte. Bueno, hablamos de la adoración, ¿se acuerda? Usted mencionó que la vez que yo estuve enseñando acá en el monte, que tenía la adoración a tal nivel que el mismo Satán estaba dispuesto a entregar todos los secretos del reino de Dios. Ahora meditando yo me daba cuenta de que la adoración o el poder de los salmos que tenía David era la transformación del deseo dentro del ser de nosotros negativo al deseo positivo. Es decir, lo único por lo cual Satán cambiaría todo es la capacidad de poder arrepentirse, que sí tenemos nosotros. Así que no deseche usted que está ahí en casa esa bendición del poder arrepentirse. Ahí lo dejo con eso ahí. Bendiciones. Ese muchacho tiene cosas lindas de Dios. Me dijo Berenice mía, él tiene los cielos abiertos, papá. Yo le dije, sí, mi amor, yo lo sé. Yo me siento responsable ante Dios por las personas que Dios nos ha dado. Me siento muy responsable. Yo tiemblo por las noches, me tiro de rodillas, gimo, lloro, porque siento que Dios nos ha entregado un equipo de trabajo demasiado violento. Es un equipo de hombres ungidos, comprometidos con el Señor. ¿A qué horas es el servicio esta noche? 7:30 de la noche, hora de Centroamérica. 7:30 si usted está en Colombia, 8:30 está en Venezuela, 9:30
está en Dominicana 9:30, está en Nueva York 9:30, está en Panamá 9:30, está en México 9:30, 8:30, está en México y Panamá 8:30. Si está en Argentina serían las 10:30, en Chile 10:30, en Brasil 10:30 y creo que en Paraguay también. Los amo y los bendigo, chachitos lindos. Bendiciones.